22 minutos para las 10 de la mañana. Hacía años que no sonaba esta sintonía en Radio Castilla-La Mancha. Esta temporada hemos querido recuperar la colaboración con la Facultad de Periodismo, con sede en Cuenca, y cederle a sus alumnos un ratito de radio para que sean ellos los protagonistas. Sección que hemos llamado La Cantera. De hecho, algunos de los alumnos que participaron hace años ya están por aquí. Nuestra Ana Molina, que está en este equipo, también Alba Díaz, Diego Díaz. Bueno, lo primero de todo, saludar al profesor de Periodismo Audiovisual Radio, que es el alma mater de este bonito proyecto, compañero de Onda Cero Radio Toledo y amigo. Juan Carlos Santos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Gracias por recuperar y es un placer estar contigo en estos minutos de radio. Bueno, imagino que ilusionado, ¿no?, por retomar esta colaboración. Me pasa un poco como a los chavales, que estuve con ellos ayer tarde haciendo un pequeño ensayo que hacemos, también esta mañana he hablado con ellos y tal, pues un poquito nervios y emoción, ¿no? A mí esto de la radio siempre me pone un poquito, no sé, en guardia, en saber que pues, se puede hacer radio a través y periodismo a través de las ondas y con compañeros y contigo, que estuve también hace muchos años haciendo radio también juntos. Sí, señor, ¿no? Hace varios siglos ya. Bueno, con la canción Educandú me has hecho un poco mayor, pero bueno. No, es que ahí somos un poco mayores todos, efectivamente, ¿no? Bueno, ¿cómo ves a las chicas y a los chicos al recuperar la normalidad tras la pandemia? ¿Cómo te los has encontrado en el aula y sobre todo en lo que tiene que ver con nosotros, con la radio? No, pues la verdad es que era un programa que tenía mucho seguimiento en la facultad y era fácil poder recuperar a chavales para que compartan esta iniciativa tan importante de tener un personaje de actualidad como el que hoy tenemos, además un maestro del periodismo español y de la radio española, ¿no? Pues había emoción y nervios, la verdad. No me ha costado mucho encontrar a los chavales, eso de reconocerlo. Se me han ofrecido bastantes más para otras citas que tendremos de aquí a final de año y durante todo este curso académico. Y la gente tiene muchas ganas, mucha emoción, la verdad. Tanto Héctor como Luz, como en este caso también a todos los que se van a sumar a esta iniciativa, están con muchas ganas de empezar a hacer radio con vosotros, la verdad. Es una experiencia además única, bien lo sabes tú, en las facultades de periodismo españolas y de comunicación. Esto no se hace en cualquier sitio, con un ente autonómico, y agradecerte a ti y a toda vuestra cadena pues este espacio de radio que nos brindáis a la Facultad de Comunicación. Para nosotros un honor y un orgullo. Vamos a saludarles. Héctor Mateos, buenos días. Buenos días, compañero. ¿De dónde eres, Héctor? Soy de Villalgordo del Júcar, un pueblo pequeñito de Albacete. Y estás en cuarto, me dice Juan Carlos, ¿verdad? Sí, estamos ya terminando esta bonita etapa. Muy bien. Roberto Vivar también está en cuarto. Roberto, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿De dónde eres tú, Roberto? Yo soy de un pueblo de Ciudad Real. ¿Y cuál es ese pueblo? Fuentealfrano, es un pueblo pequeñito, pero de allí somos. Lo conocemos perfectamente. A estas alturas ya hemos dado noticias de los 919 municipios de Castilla-La Mancha, seguro. Bueno, y también tenemos a Luz Espada. Luz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. ¿De dónde eres tú, Luz? Yo soy de aquí de Cuenca, o sea que... Cuenca capital. Y estás capital. En tercero, ¿verdad? Yo en tercero. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros a tus alumnos, que seguro que lo van a hacer. Nada, un placer y suerte a todos. Me quedo con ellos. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Bueno, son ellos quienes hacen la entrevista y el primer entrevistado, si hablamos de radio, es de las voces más reconocidas y reconocibles en la historia de este país. Muchos estamos aquí hoy gracias a él. Hoy cumple 80 años y un día, pero sé que, lejos de ser una condena, la edad para él no impide que siga al pie del cañón. Don Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, Fernando. Buenos días. Hola, chicos. Un saludo a todos. Felicidades, lo primero de todo. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un placer. Bueno, le dejo en manos de Luz, Roberto y Héctor, que nos presenta al maestro de periodistas que hoy tenemos delante de nosotros. La voz de Iñaki Gabilondo ha acompañado a la sociedad española durante décadas a través de las ondas, estandarte de la cadena SER tanto en Hora 25 como en Hoy por Hoy, programa que asentó un formato que continúa casi 40 años después. El que fue director de informativos tanto en Televisión Española como en Cuatro, comenzó su carrera en Radio Popular a los 21 años y llegó a director de la emisora de su ciudad natal, San Sebastián, antes de cumplir la treintena. Cronista de la historia reciente de España, este veterano periodista ha sido la voz de la templanza dentro de la agitada realidad española, ya fuera contándonos el fallido golpe de Estado del 23F como el fin de ETA. Pero no se vive solo del pasado. Iñaki nos abrió una ventana al futuro con programas como Cuando ya no esté, invitándonos a soñar con los avances tecnológicos que vendrán. En 2021 anunció su despedida de la radio, culminada con un último premio Ondas a su carrera radiofónica. Iñaki Gabilondo ha pasado toda una vida junto al micrófono, al que se refiere como un amigo. Ayer cumplió años y hoy tenemos la suerte de conversar con él. Muchas felicidades y bienvenido, Iñaki Gabilondo. Es un placer. Un placer para mí, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta, Iñaki Gabilondo, la hace Luz. Adelante. Buenos días, Iñaki. Hola, es Luz. un referente del periodismo y cuenta con una amplia carrera y muchísima experiencia. ¿Se arrepiente de algo en su trayectoria? ¿Le queda algo por hacer?
Vamos a ver, uno se arrepiente en su trayectoria de los errores que ha cometido. Yo he tenido una carrera larguísima, más de 50 y tantos años, y en ese tiempo pues supongo que alguna cosa habré hecho bien, pero algunos errores también he cometido, y uno se arrepiente siempre de los errores que ha cometido, de las noticias que se le escaparon o de la información que no fue suficientemente precisa y que incluso fue equivocada. De eso se arrepiente. Y por hacer no. Mira, yo cuando era un chico joven, yo soñaba con sacarme la vida adelante. Yo soñaba con vivir en la radio y en el periodismo. Y he logrado eso y he sido muy feliz así. Pero nunca tuve grandes aspiraciones. A mí me ha superado por encima toda mi carrera. Me ha dado mucho más de lo que yo nunca hubiera podido esperar, ¿no? De manera que no es que me quede mucho por hacer. Es que, aunque siempre habría mucho que hacer, pues me doy por muy bien servido, incluso por mucho más de lo que nunca soñé, ¿no? Buenos días, Iñaki. Hola, buenos días. Siguiendo con el hilo del arrepentimiento, actualmente es común ver noticias publicadas en medios que al poco tiempo se demuestran falsas, como por ejemplo que Bruselas había congelado los fondos europeos a España o las cifras sobre las pagas mensuales de los menores no acompañados. Y estas son afirmaciones sobre las que nadie rinde cuentas y nadie se retracta como sí te hemos visto hacerlo a ti. Por eso te pregunto por qué es tan difícil o parece tan difícil pedir perdón para un periodista. Bueno, ahora mismo ha pasado algo un poco distinto, y es que además de que puede resultar difícil pedir perdón, eso, no sé, a mí nunca me ha costado mucho, pero veo que suele costar, ha pasado algo, que es que las mentiras, las medias verdades, los globos sonda, todo eso que ha existido siempre, ahora ha llegado a alcanzar una dimensión espectacular. Por un lado, porque la globalización hace que todas esas mentiras, globos sondas, etcétera, alcancen una dimensión imponente, se extiendan por todo el mundo a la velocidad de un clic. Pero además, porque se ha descubierto la industria de las fake news. Es decir, algunos de estos errores en fin, que estás tú señalando, no responden a una equivocación o a una información un poco imprecisa o una interpretación equivocada de las cosas. A veces responde a un verdadero planteamiento táctico, a unas maniobras intencionadamente dirigidas a provocar confusión. Y esto es lo que convierte este tiempo en un tiempo muy, 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 muy difícil. Que si siempre fue difícil, gestionar la realidad, que está toda llena de esquinas, pues ahora es más difícil todavía porque algunas de estas complicaciones vienen intencionadamente fabricadas. Se ha descubierto que hay industrias de las fake news en el mundo entero. Y luego que ya las fuerzas políticas y los grupos de poder, etcétera, etcétera, participan en la ceremonia, muchas veces creando confusión intencionadamente y mintiendo intencionadamente. Claro, cuando uno ha participado en las mentiras intencionadas, es muy difícil esperar que ahora se produzca un arrepentimiento, porque el arrepentimiento procede de los errores pues que se ha producido un poco sin querer, no queriendo. Cuando uno ha mentido queriendo, intencionadamente, difícilmente vamos a esperar que se pida perdón. Y ahora se está muchas veces mintiendo con toda la intención. Siempre te ha caracterizado una distancia prudente respecto a los políticos. ¿Qué opinas de los periodistas militantes que siguen una ideología concreta? No tengo opinión, solo que yo no valgo para eso. Quiero decir, yo he conocido a maravillosos periodistas que han militado en partidos políticos y que cumplen con su profesión de manera irreprochable, pero sin embargo tienen un compromiso incluso militante y activo en un partido. Lo que he dicho yo es que yo no sería capaz. Yo no sería capaz de vivir en una relación muy intensa con los políticos, de estar permanentemente formando parte casi como de sus camarillas, viviendo unas afinidades hasta el extremo de atraparte más. Yo no hubiera sido capaz. No hubiera sido capaz posiblemente porque yo me hubiera sentido más comprometido que lo que otros a lo mejor se sienten, o yo me hubiera sentido afectivamente más cazado de lo que otros se sienten. Yo no hago un juicio de valor con carácter general. Cada cual sabe lo que ha de hacer con su vida, lo que ha de hacer con su trabajo y lo que ha de hacer con su profesión. La militancia que quiera asumir, la distancia que quiera establecer respecto a los poderes políticos, cada cual es muy dueño. Yo solo digo que es muy peligrosa una aproximación excesiva desde mi punto de vista, y que la militancia, teniendo que estar sometido a obediencias de grupo y tal, son, desde mi punto de vista, imposibles para mí en el ejercicio de la actividad. Pero digo, me costaría mucho elevar este punto de vista a doctrina general, porque hay otros que lo hacen y son muy respetables, ¿no? En lo que se refiere a la formación de nuevos profesionales de la comunicación, ¿cree que es necesario añadir o eliminar alguna enseñanza o materia en las aulas universitarias? Bueno, ahora mismo es ya muy evidente que la formación es algo que no acaba nunca en la historia de la vida de una persona. Nunca. Pretender que el rato que uno pasa en una universidad, los años que uno pasa en una universidad, se ocupen de
de amueblar por completo la mente de un aspirante periodista que cubra todos y cada uno de los registros de los que debería estar más o menos al corriente. Eso es una ingenuidad. Se trata de trazar las líneas fundamentales, porque el proceso de formación no acaba nunca. El periodista que se crea que cuando ha salido, el periodista valdría para cualquier otro oficio, que al salir de una universidad ya tiene en este momento acumulado allí, ya tiene en sus manos todo el material, todas las herramientas que le van a hacer falta para desarrollar su actividad en su vida, está cometiendo un error que siempre lo fue, pero que últimamente ya es evidente que ya todo el mundo reconoce que no es así. El estado de formación permanente, de aprendizaje permanente, de curiosidad permanente, la búsqueda permanentemente de respuesta a aquello que uno no sabe, mira, el día que un chico que está estudiando periodismo decide de pronto buscar respuestas a cosas que no sabe, aunque no tiene mañana que examinarse, ese día se convierte en una persona mayor. El día que un chico dice, Beethoven, yo no sé quién es Beethoven, yo no puedo andar por la vida no sabiendo quién es Beethoven, no puedo andar por la vida no sabiendo dónde está Argelia, no puedo andar por la vida no sabiendo hablar inglés, no puedo andar por la vida. El día que uno se hace cargo del amueblamiento de su propia formación, completando la formación que la universidad te ofrece, con lo que tú, por tu parte, tienes que intentar continuar completando para darle más dimensión a tu cabeza, pues ese es el momento en el que un ser humano se hace adulto. Es el momento en el que uno dice, además de lo que la universidad me ofrece, de mi proceso de formación me ocupo también yo, y me va a ocupar hasta el último día de mi vida, que voy a seguir estudiando, interesándome, curioseando, sabiendo, asistiendo, entendiendo, tratando de entender, escuchando, pensando, reflexionando. Es un proceso permanente. No digo por eso que no merezca la pena estudiar los programas lectivos de las universidades por ver qué huecos dejan. Eso me parece bien, pero me parece una equivocación creer que de la cobertura de esos huecos lectivos en la universidad va a depender la armadura con la cual uno va a salir a la batalla periodística, ¿no? A la batalla periodística sale uno con la armadura que le dé la universidad y que permanentemente estará completando y rellenando con esa insaciable curiosidad, con esa insaciable voluntad de saber y de llenar los huecos de su ignorancia. Bueno, Iñaki, vayámonos a 1972, cuando la cadena SER identificó como empresa que era un momento de transformación social, donde la radio y el periodismo se tenían que adaptar al país. Y en la actualidad estamos viendo a periodistas dar el salto a plataformas como Twitch, pero aún no hemos visto a ningún medio referente hacerlo. ¿Por qué crees que se debe esta falta de atrevimiento de los grandes medios? En este momento los medios de comunicación viven en pánico financiero. Una de las cosas que casi nunca se dice, casi todos los medios de comunicación, te diría que del mundo, como consecuencia de las transformaciones que se han derivado de la globalización, de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pues viven en estado de pánico financiero y están viviendo un poco a la desesperada, tratando de ver cómo flotar, o tratando de ver cómo encontrar vías de comercialización y vías de resolver el problema de los agujeros que han producido en la vieja estructura de negocio, pues las nuevas tecnologías. Entonces ahora mismo pues fantástico el New York Times tenga 3,2 millones de nuevos suscriptores porque han hecho grandes movimientos para tratar de avanzar en la dirección que ahora pues más o menos empuja la nueva sociedad. Los análisis de fondo respecto a lo que queremos hacer en el largo recorrido, etcétera, son un poco más difíciles hoy porque, como digo, los medios viven muy a la desesperada y están un poco agobiados por el día a día. Y, bueno, le ocurre pues como la política. Yo siempre digo que la política tiene el inconveniente de que para la política el fin del mundo es la próxima cita electoral y todo aquello que necesite recorridos de largo alcance pues les parece que no merecen la pena, que hay que resolver ahora mismo y acabar enseguida con los problemas de ahora mismo o fino, que porque cuando llegue la cita electoral se habrá acabado todo. También para los medios de comunicación, muy acuciados por las situaciones económicas, pues ahora las búsquedas de respuestas o de salidas o de flotadores pues para lo acuciante está imponiéndose sobre las reflexiones más de fondo, los grandes proyectos de gran horizonte, ¿no? Ser periodista es hoy un oficio de riesgo. No hay más que ver los asesinados en Latinoamérica. Incluso en Europa tenemos el caso del periodista español Pablo González encarcelado en Polonia. ¿Hay miedo al periodismo? ¿Es hoy más importante que nunca? Al periodismo se le ha tenido miedo siempre, ¿eh? Bien. Posiblemente sea más importante que nunca hoy el periodismo hecho
con toda la decencia profesional, con toda el escrúpulo enorme a los grandes principios del conocimiento, la certificación, la confirmación, la evaluación de las cosas. Yo creo que posiblemente ahora es más importante que nunca ese buen periodismo, porque es un momento de gran confusión, porque hay un oleaje mundial enorme, porque hay una multitud de señales procedentes de todos el universo, en el que cualquier persona ahora, pues con un móvil, pues se incorpora al espacio universal con su foto, su imagen, su opinión, su comentario, en ese universo lleno de voces, lleno de imágenes que cualquiera ahora proyecta, que no procede solo de los periodistas, sino del mundo entero, el mundo entero volcando señales, informaciones, etcétera. Es hoy más importante que nunca el periodismo hecho con los criterios más profundamente serios de razón de ser de nuestro oficio. Contar lo que la gente tiene derecho a saber. Tratar de hacerlo con la mayor escrupulosidad, con la mayor calidad, con la mayor exigencia escrupulosa en la confirmación de las cosas, en la evaluación de los elementos que pueden ayudar a entenderla mejor, en la jerarquización de las noticias. Es más importante que nunca, pero siempre se ha tenido miedo al periodismo, siempre. Todos los poderes, al periodismo siempre le ha pasado una cosa muy, muy curiosa. Vosotros, que sois periodistas o que vais a serlo, sabed que casi nunca os vais a encontrar en una situación en la que seáis tratados solo con dignidad. Os van a mirar o con desdén o tratando de halagaros, o haciéndoos mucho la pelota, rodeándose, en fin, mucha coba alrededor, tratando de seduciros o despreciados, o mirados con desdén. No querrán veros o estarán encima de vosotros exigiendo que aparezcáis. Os pasaréis la vida persiguiendo a gente que no quiere veros, y perseguidos por gente a la que no queréis ver. Es muy difícil estar en un sitio como este sin que toda la sociedad que tenga poder viva una cierta incomodidad con nuestra presencia, una cierta incomodidad. Eso siempre ha sido así, pero digo, ahora es especialmente importante que en el momento de tanta cacofonía, de tantas voces y de tanto desorden y de tanto desconcierto, pues es más importante que nunca el buen periodismo. Hay que trabajar mucho para hacer bien este oficio. Y nunca creo que ha sido más importante hacerlo bien para poder participar en esa ceremonia general de esa cacofonía a la que me refería, no como un elemento más de la confusión, sino un pequeño elemento de clarificación. Pues es decir, necesitamos construir yacimientos de agua potable informativa, porque hay mucha agua informativa no potable que procede de muchos sitios, de los espontáneos que se lanzan al espacio y de los que intencionadamente se lanzan para envenenarlas con sus fake news, etcétera. 3 minutitos nos quedan, yo creo que para una pregunta Iñaki, más. pues cambiando un poco de tema, sabemos que eres todo un apasionado de la lectura. ¿Cuál es el siguiente libro que tienes en mente leer? El siguiente libro que tengo en mente leer, pues no sé cuál podría ser el siguiente libro. Estaba releyendo justamente ahora un libro que es Historia de un alemán. Es un libro que me parece fantástico, de Sebastian Haffner, y el que tenía más o menos ahora previsto leer detrás de este, pues no lo sé, porque siempre tengo 7, 8 libros al retortero y los ando siguiendo más o menos uno detrás de otro. No sé cuál, de memoria en este momento no me acuerdo cuál es el siguiente que va a caer en mis manos, es el que estoy ahora terminando, es esta Historia de un alemán. Anunció tu nueva andadura en la televisión de la mano de Movistar Plus en el programa ¿Qué diablos es España?, donde entrevistarás a Jorge Valdano y Pedro Duque, entre otros. ¿Podrías adelantarnos algo de este nuevo programa? Y sobre todo, ¿podrías decirnos qué diablos es España para Iñaki Gabilondo? No sé, hombre, para mí España es una tierra que amo profundísimamente y que siempre me ha intrigado por la gran cantidad de cosas un poco raras que le pasan. Se pasa demasiado tiempo hablando de sí misma más que de lo que tiene que hacer, ¿no? No es fácil ni siquiera mencionar su nombre. Hay mucha gente que dice España como que te diera una piedra al ojo. Otros no quieren mencionar el nombre y dicen este país o Estado no tiene letra en su himno, y no la tiene porque no la puede tener, porque no nos pondremos de acuerdo nunca en 3 estrofas sobre lo que somos. Tenemos tantas capacidades y tanto poder y luego estamos pues con muchísimas dificultades. No tenemos muy clara nada de nuestra historia. Nunca hemos despejado del todo ningún capítulo de nuestra historia. No sabemos si estamos orgullosos de la aventura americana o avergonzados de la aventura americana. Así en casi cada cosa. Es un país fascinante. Bueno, he entrevistado a un montón de gente y lo que ofrezco es un pequeño collage de los puntos de vista de las personas en distintos aspectos,
sobre el carácter del país, etcétera, etcétera, etcétera. Es una conversación con un grupo de gente como podría haber sido otro, es decir, no representan a nadie, es decir, es una de las 1000 posibles conversaciones. Y ahí está. Bueno, pero es un país que yo amo profundamente, le quiero mucho, creo que le quiero cada día más, y he de reconocer que también me intriga la gran cantidad de zancadillas que se pone en sí mismo. O sea, la famosa frase de Bismarck, que dicen algunos que es apócrifa, posiblemente lo fuera, pero que dice: España es un país el más fuerte de la tierra. Lleva 2 siglos queriendo suicidarse y no consigue morir. El día que se pongan de acuerdo en dejar de darse la burga de palos, otros, ahí va a estar la noticia. Va a ser la pera, no va a haber quien lo pare, ¿no? Bueno, es un país magnífico. Iñaki Gabilondo, lo tenemos que dejar aquí por desgracia porque estaríamos mucho tiempo conversando, pero la radio es tiempo y llegan las noticias de las 10. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y mucha suerte, chicos, mucha suerte. Bueno, Muchas Héctor, gracias. Mateo Luz Espada y Roberto Vivar, muchas gracias y que tengáis mucha suerte en vuestra vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas Lidia. gracias.